los protocolos, estándares, la parte de cómo proteger la estructura de la seguridad de la información versus lo que la legislación ha aplicado. Y me explico. Cuando nos enfocamos únicamente a temas de seguridad de la información, los estándares hablan de tengo información y tengo datos, o tengo datos y tengo datos sensibles. Sin embargo, no hace esa especificación clara de los datos personales. Por lo tanto, cuando yo me quito ese perfil de abogada y únicamente me pongo con un perfil de dedicarme a seguridad de la información, no hago esa categorización, no hago esa valoración a detalle de si este dato es personal o no lo es, si es sensible o no lo es. Simple y sencillamente se ve desde una visión holística de la organización y determinamos con base en los procesos de la organización qué tan sensitivo es para el proceso o no lo es. Por ejemplo, en una farmacéutica seguramente lo más sensitivo es toda esa parte de los procesos de producción de los medicamentos, justo la información que está en las áreas de investigación y desarrollo, y no meramente los datos personales. Eso nos ha llevado ¿a qué? A que cuando surge el marco legislativo en México, que ya tiene por lo menos 12 años en nuestro país, hace una pequeña discusión entre los que nos dedicamos a seguridad de la información respecto al cómo cambiar los criterios para proteger los datos y los datos sensibles, porque ahora hablamos, poniéndonos justo esa visión legal, hablamos de datos personales y datos personales sensibles. Ya no hablamos de datos como todo lo que hay dentro de una organización. Y esto, si regresáramos al ejemplo de la farmacéutica, pensaríamos entonces, la seguridad de la información únicamente debe de proteger a los datos personales y a los datos personales sensibles. La respuesta sería sí, desde la perspectiva jurídica. Y eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque seguramente hay áreas dentro de Limas y dentro de todas las organizaciones que ustedes conocen que se dedican a tener estrategias de seguridad de la información o ciberseguridad, como se le dice ahora. Y van a ver que justo van a aplicar ese criterio. En el tenemos datos y datos sensibles, no más. Pero cuando llegue el área jurídica te va a decir, no, tenemos datos personales y datos personales sensibles. La demás información se protege solamente por una esfera de confidencialidad o por un criterio de es público. Y aquí es donde entonces empiezan las reglas del juego interesantes por aplicar. Si yo estuviera en esta farmacéutica que poníamos como ejemplo, cuando hablamos de datos personales, seguramente estaríamos hablando de los datos personales de ese grupo de estudio cuando estamos en la fase de investigación y desarrollo de un medicamento. En qué datos personales estoy recabando de, por ejemplo, Ivonne, que se mete a un grupo de estudio para probar un nuevo medicamento. A veces estos datos personales únicamente podrían consistir en mi nombre, un número de contacto, un correo electrónico y tal vez algún familiar o alguna otra persona de contacto. Sin embargo, cuando ya empezamos esta fase de recopilación, que es interesante esto, no es que Ivonne esté otorgando datos personales, es que son datos personales que se construyen a partir de la relación que se tiene con Ivonne, cómo serían las reacciones al medicamento al formar parte de este equipo, equipo de prueba. Como por ejemplo el desarrolló problemas cardíacos, desarrolló problemas respiratorios, tuvo problemas en la piel, se le cayó el cabello. Todos esos, al ya no ser datos solo de identificación, porque los primeros que yo les mencionaba eran datos de contacto, ¿no? El nombre de Ivonne, su consentimiento, la firma de Ivonne, inclusive al dar un consentimiento para formar parte del grupo de estudio, un número de contacto y no más. Cuando empezamos a construir esos datos de salud como resultado de la investigación, es cuando tenemos que pensar, ya no solamente tengo datos personales comunes y corrientes, estoy empezando a construir una base de datos personales sensibles. Y ahí es donde la legislación, sin dejar de lado la importancia que tienen los datos personales comunes y corrientes, la legislación exige medidas más robustas cuando estoy construyendo datos personales sensibles. Y probablemente entonces aquí es necesario hacer esa pequeña gran pausa, ¿no? ¿Qué son los datos personales sensibles? ¿En qué momento yo como persona, al momento de estar realizando una investigación, un estudio, un sondeo, una encuesta, estoy recabando datos personales sensibles o estoy creando datos personales sensibles a partir de mi trabajo? Los datos personales sensibles hay una lista muy declarada en ambas leyes de datos personales. Hay dos legislaciones existentes, tanto una para el sector público y una para el privado. En ambas la definición es la misma. Son aquellos datos personales
que revelan un dato íntimo de la persona y que en dado caso de ser revelado o estar sujeto a un tratamiento no adecuado, puede ponerle en un riesgo de vida. Entonces, uno pensaría ahorita, ¿qué me puede poner en riesgo de vida? Es un tema casuístico, me apego solo a la lista. La lista, fíjense bien, habla de datos de salud, habla de datos de ideología política, ideología religiosa, preferencias sexuales, temas de género, y también la parte de los datos patrimoniales. Fuera de estos, uno entonces tendrá que hacer esa evaluación. ¿Qué otros datos fuera de esta lista podrían ponerme a mí en un riesgo de vida? O podrían afectar mi esfera personal. También ese es otro de los criterios, el afectar la esfera personal y tal vez no tanto la vida. Un amigo abogado me pone un ejemplo. Imagínate el clásico de fútbol en el que están América y Chivas. Es muy importante que tú tengas claro a qué equipo le vas para que entonces sepas a qué lado del estadio dirigirte. ¿Por qué? Por la división de las porras, ¿no? Entonces, si tú no sabes, o si tú vas invitada, no le vas ni a la América, ni le vas a Chivas, y resulta que los boletos que compraste están del lado de la porra de la América, y a la hora del partido te emociona mucho cómo está jugando Chivas y empiezas a echarle porras a las Chivas, en ese momento estás en riesgo de vida. Ese dato de la preferencia que estás teniendo en ese momento es un dato personal, fíjense bien, contextual, que te pone en riesgo de vida. O que pone en riesgo incluso, dejemos la vida a un lado, dejemos nada más la integridad física, ¿no? Pone en riesgo tu integridad física. Y justo ese es uno de los ejercicios principales que me gustaría que se llevaran después de esta plática, que es el tengo que hacer un análisis contextual de qué datos personales recabo, qué datos personales construyo o surgen a partir de mi relación con alguien más, y entonces, con base en ese contexto, determinar si pone en riesgo a la persona si estos datos personales llegaran a ser maltratados. Y el maltratados no es de maltrato, es una diferenciación de dos palabras, ¿no? Cuando hablamos de el uso de los datos personales, la legislación le llama tratamiento. El tratamiento de datos personales es desde que obtengo datos personales, desde que los utilizo, los sistematizo, los analizo, tomo una copia, se los envío a alguien más, los comparto a través de un medio de divulgación, los publico, se los entrego a la autoridad o genero algún resultado. Bajo esa perspectiva, todo esto es tratamiento, el almacenamiento inclusive. Si ustedes me dijeran ahorita, Ivonne, tengo, no sé, datos personales de todas las personas que han estado en mis grupos de estudio de los últimos 20 años. ¿Estoy en tratamiento de datos personales? Y la respuesta es sí, sin importar la antigüedad que estos datos personales tengan. Eso es importantísimo. Porque tenemos un entendimiento a veces un tanto incompleto, la parte de la retroactividad de la ley, ¿no? Yo les acabo de decir hace unos minutos, la legislación tiene 12 años. Entonces, muchos pensarían, está bien, entiendo que debo de estar protegiendo los datos personales que empecé a recabar desde el 2010. Y la respuesta sería no. La retroactividad de la ley, todos sabemos que las leyes no son retroactivas, pero ojo, nos falta la segunda parte de la oración. No son retroactivas cuando éstas violan derechos humanos. En el caso de la Ley Federal de Protección de Datos y la Ley General de Protección de Datos, ambas están orientadas a proteger el derecho humano de la autodeterminación informativa y de la decisión sobre nuestros datos personales. Entonces, si yo digo, tengo 20 años con datos personales y la protección de datos personales es un derecho humano, ¿le aplica la retroactividad de la ley respecto a las obligaciones? La respuesta es sí. Nuestras obligaciones de protección, sin importar la antigüedad de los datos personales que tengamos utilizados, sí tiene un efecto retroactivo y por lo tanto las medidas, la ocupación de decir tengo que proteger todos estos datos personales, aunque no haya existido la ley en ese entonces, sí es obligatoria. ¿Y hacia dónde vamos? La parte de no solamente usar, sino del almacenar, que me parece que es como la gran parte de lo que muchos hacemos, es el producir datos personales cuando estamos en un proceso de investigación, en un proceso de contratación, en varios procesos, ¿no? Me gusta explicarlo desde esta perspectiva. Tenemos que pensar como un sistema de información. Y los sistemas de información no son solamente
electrónicos o digitales. Hoy en día, cuando decimos sistema de información, pues pensamos en un sistema operativo, ¿no? Pensamos en un Office, pensamos a veces inclusive en ofimática, que se forma por 4 grandes fases, que es yo entro datos, proceso los datos, se almacenan en un dispositivo y tienen una salida. Por ejemplo, si yo entro ahorita a un sitio web que tiene un formulario y lleno los datos, esa es la fase de entrada. En el momento en que los envío y alguien los recibe, ya sea para inscribirme a un curso, inscribirme a una carrera, inscribirme a un evento, en ese momento estamos procesando los datos personales que primero tuvieron una fase de entrada. Cuando yo emito un boleto o un comprobante de inscripción, esa es la salida. Y cuando yo me quedo con esos datos personales que justo respaldan toda esta operación, es el almacenamiento. Estas 4 grandes fases las vivimos todos continuamente, todos los días. De hecho, cuando ustedes se registraron para esta reunión, tuvieron que poner su nombre, su correo electrónico, tuvieron que registrarse. Y en algún lugar ahorita ya están guardadas todos los datos personales que se aportaron para el efecto de asistir a esta reunión. Alguien los va a almacenar, alguien los va a procesar para otorgarles una constancia, que esa va a ser la salida, la entrada ustedes la hicieron, pero la siguiente pregunta es, ¿y en qué momento nacen más datos personales? Probablemente si alguno de ustedes en las preguntas, ya sea verbales o en las preguntas en el chat, expone una situación particular, como por ejemplo, hola, soy Julia, tengo 2 hijos que están en la escuela, y están tomando clases en línea, me tienen que dar un aviso de privacidad. Fíjense bien, Julia sin querer en ese momento ya nos está diciendo que tiene 2 menores, el grado escolar en el que están sus niños y que está generando, fíjense bien, nos está dando esto un dato patrimonial porque está generando un egreso para cubrir la colegiatura de sus niños. Sin querer, estos datos personales yo no los pregunté, el contexto tampoco los preguntó, pero una necesidad de Julia hace que ella comparta más datos personales. Y eso es en lo que tenemos que estar más atentos. Generalmente cuando estamos en un proceso de tratar datos personales, es muy sencillo identificar qué voy a preguntar, qué voy a analizar. Sin embargo, ya en el proceso de nuestros propios trabajos, nuestras propias investigaciones, nuestros propios análisis, los que son los dueños de los datos personales, que la ley le llama titulares, se generan más datos personales. A veces el resultado del análisis, si no es que frecuentemente el resultado del análisis de la información que recibimos de las personas, genera que nosotros vayamos produciendo más datos personales, ya sea por inferencia principalmente, ¿no? De haber, Ivonne, en el caso del farmacéutico, ¿no? Ivonne, el farmacéutico que estábamos probando, le provocó que la piel se le escamara, ¿no? ¿Por qué? Vamos a identificar qué temas médicos puede tener Ivonne que le hayan generado esta reacción médica o esta reacción clínica ante la prueba de un medicamento. Y ojo, porque fíjense bien, de haber identificado al inicio qué datos le pregunté a Ivonne, ya no es lo mismo al qué datos se generaron de Ivonne dentro de este proceso de investigación. Y esa es una de las principales aristas que deben ustedes de tener presentes cuando realizan investigaciones. El qué tanto estoy obteniendo de las personas, qué tanto estoy generando, qué tanto estoy almacenando. Y el paso siguiente es, justo dentro del contexto de la seguridad de la información, cómo lo estoy cuidando. Y aquí una de las preguntas importantes es, ¿qué medidas de protección estamos aplicando en la protección de los datos personales? Y aquí viene un segundo panorama. Dentro de un centro de investigación que me parece que es importante platicarlo así dentro del contexto del instituto, ¿qué tantos perfiles de personas hay dentro de la organización? Y viceversa, de todos estos perfiles de personas, ¿cuántas de ellas tienen acceso a los datos personales que se crean, que se generan, que se recaban como parte de una investigación? Probablemente alguno de ustedes me contestará, solo los investigadores lo ven. Pero si ustedes hacen su propio ejercicio de, a ver, espérame, en el momento en que una persona viene al instituto, pasa por un registro de acceso, ¿hay alguien más que no es investigador que está recabando datos personales? La respuesta es un sí, ¿no? La siguiente es, ¿hay cámaras de videovigilancia, dentro del instituto? Si la respuesta sí es, entonces ahí hay otra fuente de obtención de datos personales. ¿Los recaba específicamente un investigador o los recaba otra persona distinta a un investigador? Si empezamos a hacer este análisis, este conteo de
¿Qué sucede desde que una persona llega al instituto hasta que se va? Vamos a poder identificar cuántas personas distintas, y traduzcámoslo a temas de seguridad, cuántos perfiles de personas distintas van a tener acceso a estos datos personales, cuántas van a crear sus propias bases de datos personales. Ojo, desde un cuaderno hasta un sistema de información digital. Un cuaderno también es un sistema de información. Paréntesis, si hacemos la revisión de, a ver, yo en un cuaderno tomo nota de el nombre, el número de teléfono, a dónde va, a qué hora ingresó, qué día ingresó, hay entrada, procesamiento, almacenamiento y salida. Fíjense bien entonces la importancia de cuidar tanto sus repositorios físicos, esto es un cuaderno, un bloc de notas, hasta sus repositorios digitales, esto es sus equipos de cómputo, los CCTVs que guardan toda la grabación de quienes acceden, entre otros. Bien, una vez que hagan esta identificación, justo tienen que preguntarse, ¿quién está recabando datos personales comunes y corrientes? Nuevamente los que no son sensibles, y quiénes sí están recabando estos datos. Posterior al quiénes están recabándolos es a qué áreas del instituto le estoy compartiendo estos datos personales generados, tanto los normales como los sensibles, y bajo qué medidas de seguridad los estoy compartiendo. Hay les voy a leer literal cómo lo prevé la ley, que dice, son sujetos regulados por esta ley los particulares, sean personas físicas o morales, que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, con excepción de, y aquí viene una excepción que en muchas universidades, tanto públicas como privadas, se ha tomado la interpretación de nosotros estamos exentos. Dice, fracción segunda, las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales que sea para uso exclusivamente personal y sin fines de divulgación o utilización comercial. Desde la perspectiva de muchas personas, esto se consideró como si yo soy investigador, estoy recabando datos personales con fines personales, no tengo un fin comercial. Sin embargo, es importantísimo leer bien la redacción de la ley tal cual está. Dice, sin fines de divulgación. Y aquí es donde viene el detalle fino. ¿Qué estoy haciendo cuando yo realizo una investigación? ¿Cómo estoy utilizando la información personal en la forma en que reflejo una investigación? Si ustedes dicen, a ver, Ivonne, yo sí tengo separado todos los datos personales de aquellas personas involucradas como parte de la investigación, llámesele investigadores, auxiliares, o llámesele personas objeto de estudio dentro de esta investigación, sí los tengo anonimizados, y al momento en que yo publico no hago mención de los nombres de estas personas, les diría, perfecto, están cumpliendo justo con esta excepción de no hago la divulgación, utilicé su información porque pues viene relacionada, ¿no? Con la persona, sin embargo, no es el centro de mi reporte, no es el centro del paper que yo publico. Pero ahí el tema no termina. La realidad es que independientemente de la salida que resulta, el paper que resulta de la investigación y se publica, que no lleve datos personales, la realidad es que en nuestros equipos de cómputo o en los medios en los que almacenemos la información, sí siguen estando los datos. Si bien no fueron divulgados, y eso quiere decir que hay un cuidado interesante en tema de datos personales, aún así los datos personales siguen estando remanentes en todos sus ámbitos de donde se realizó la investigación. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Cómo estamos protegiendo entonces ya de la puerta hacia adentro, por decirlo así, todos estos datos personales que yo utilizo como parte de una investigación? Y ahora veamos una perspectiva más amplia de la investigación. Yo para realizar una investigación voy a necesitar asesores, consultores, auxiliares, voy a necesitar alguien que me dé materia prima, que me auxilie en la parte tecnológica, que me auxilie en la parte de la seguridad y demás. ¿Y esto qué quiere decir? Que en toda organización tenemos por lo menos 3 tipos de perfiles. Tenemos empleados, tenemos personal interno, tenemos proveedores, alguien que nos apoya, ya sea que forme parte de la misma organización, pero hay que verlos desde una perspectiva de negocio como proveedores, aunque sean compañeros de trabajo. Y a veces tenemos clientes, o en este caso sería participantes dentro de la investigación. Estos 3 perfiles nos lleva al cómo estoy tratando los datos personales. Y hay un perfil adicional,
los administrativos, el personal administrativo que en toda institución existe. Esas personas que nos ayudan a que la organización funcione desde una perspectiva administrativa, como los horarios de acceso, la seguridad del edificio, los temas de el pago de la nómina, la obtención de los recursos, la asignación de recursos, la asignación de espacios. Toda esta parte administrativa también tiene datos personales o también ve datos personales. Porque puede ser que ustedes digan, a ver, voy a hacer un grupo de estudio con 30 personas y les vamos a dar una retribución económica de 500 pesos por haber participado en el estudio. Esa retribución económica, por supuesto, pues no sale del bolsillo del investigador, sale de una parte de un ahorro o de una partida que esté asignada dentro del instituto. Para que ese dinero salga, alguien administrativo, el investigador ya no lo va a hacer, alguien administrativo se va a encargar de esa gestión, de recabar nuevamente, fíjense, datos personales, de a qué personas, en qué proyectos se involucró, en qué periodo se involucró y entonces que sí se le paga esa cantidad que se le prometió. Ahí una persona que ya no es investigadora tuvo acceso a sus datos personales. Y entonces aquí debe de prenderse una alerta importante. Todos dentro de una organización, en este caso el instituto, son responsables de la protección de los datos personales de acuerdo con el proceso en el que estén relacionados. Si ustedes ahorita se identifican como sí, yo soy esa parte del personal administrativo que da el acceso físico, asigna los recursos, realiza un pago, una remuneración, entrega una constancia, pero yo no tuve nada que ver con la investigación, yo solamente hice una parte administrativa, pero sí tuve que realizar el recabado, el uso, el almacenamiento de datos personales, quiere decir que dentro de la organización también son responsables de darle cumplimiento a la legislación. Y eso entonces hace que los investigadores no sean los únicos que se sientan como responsables de soy el único responsable del 100% de la seguridad de estos datos. La respuesta es no, no lo son. Todos son responsables de la seguridad de la información de esos datos personales en el alcance de las funciones, de las competencias que tiene cada uno de los puestos. Lo importante aquí es eliminar la idea de como yo no tuve que ver con esa investigación, yo no tengo ninguna responsabilidad con esos datos personales. Esa es la idea más importante de las que me gustaría que se llevaran después de esta conversación. ¿Yo trato datos personales? Sí. ¿Qué tipo de datos personales? De acceso, de pago, de registros de asistencia, de entregas de constancias. Ustedes definirán, ¿no? ¿Cuáles son las competencias que se relacionan con los datos personales? O yo soy la que paga la nómina de todo el instituto, ¿no? Tal vez yo no veo información de terceros, pero sí veo la información de todo el personal del instituto. Ah, pues también tratan datos personales. Dentro de esa esfera de competencias es donde ustedes van a tener que empezar a hacer esa identificación de ok, ya entendí, soy responsable de datos personales dentro de este ámbito, ¿cómo los protejo? ¿Qué tengo que hacer? ¿A qué área recurro, no? ¿O a qué legislación recurro? ¿O cuál es el mínimo deseable que debo de tener? Por buena práctica, y esto es un tema a nivel internacional, no es únicamente un tema a nivel México, la principal práctica es seguir una regla de oro en tema de seguridad. Y creo que aplica en muchísimos temas, ¿no? No puedes proteger aquello que no conoces. Para contestar esta frase y decir, a ver, no puedes proteger aquello que no conoces. Correcto. Tengo que conocer qué tengo. Dentro de mi esfera, nuevamente dentro del instituto, es qué tipo de información tengo. Fíjense bien, ya no nada más qué tipo de datos personales tengo, sino qué tipo de información tengo, qué tan importante es para la organización y qué podría suceder si esta información es destruida, eliminada, o si alguien viene, la copia, se la lleva y la divulga, así sin ningún control, llámese información o llámese datos personales. ¿Qué impactos puede haber? No para mí, sino para la organización como tal, y por lo tanto, esos impactos, si llegaran a suceder, ¿van a ser mi responsabilidad? Entender que la respuesta es un sí, en el que nosotros tenemos entonces que buscar esas medidas a través de las cuales, una vez que ya identifiquemos ese riesgo que corremos por el hecho de manejar información, necesitamos entonces recursos para proteger esa información. Y a veces esos recursos no son meramente económicos, son formativos también, ¿no? Son a través de herramientas de cómputos o son a través de herramientas físicas. Regresando al ejercicio de
yo en un cuaderno puedo tener información que tenga valor para la organización y que la respuesta es definitivamente sí, es ¿cómo protejo este cuaderno? Este cuaderno, cuando yo me voy del instituto ya a mi casa a descansar, ¿cómo lo conservo? ¿Cómo preservo la seguridad de la información que está contenida en estas hojas? Porque no es tanto el valor del cuaderno. Ustedes podrán decir, yo un cuaderno tamaño esquela de pasta dura me va a costar, son muy caros ya, ¿no? 200 pesos, 300 pesos, están más o menos en ese promedio, ¿no? No ese es el valor que estamos cuidando, lo que estamos cuidando es el valor de la información que está dentro de esas páginas y del impacto que le puede generar a la organización si esto es divulgado. Bajo ese criterio, entonces, ustedes tienen que hacerse su pregunta. ¿Cómo lo debería de cuidar? Uno, ¿me lo llevo a mi casa? ¿Tengo la seguridad de que si me lo llevo a mi casa no lo voy a perder en el camino? No pueda ser yo víctima, desafortunadamente, de, no sé, de robo en el transporte público y que se lleve mi mochila y en mi mochila va el cuaderno con toda esta información. Ojo, si existe ese riesgo, entonces esa no es la respuesta, el llevártelo a casa. Tal vez la respuesta es, lo dejo en las instalaciones. Y aquí es a donde vamos a una de las primeras medidas de seguridad, las medidas físicas de seguridad. Cuando tenemos información en formatos impresos, ya sea desde este cuaderno o ya sea una memoria USB, porque vamos, al final del día, pues aquí está la información en digital, pero el repositorio es físico. Si toda la información de su investigación está en esta memoria USB, ¿tenemos que proteger esta memoria USB? Claro, ¿no? Entonces uno diría, a ver, voy a agarrar mi cuaderno, voy a agarrar mi memoria USB y voy a cuidarlos. Voy a pedir que me den un archivero que tenga llave, que tenga un control físico y que esa llave únicamente la tenga yo y probablemente una segunda persona por si hay un extravío de la llave se pueda generar un duplicado, pero bajo un entorno controlado. Esto es, que haya una documentación de quién tiene llave del archivero, a quién se le asignó el archivero, y quién sería la persona encargada de proporcionarme una copia de esa llave en caso de extravío. Esta es una primera forma de proteger físicamente la seguridad, o bueno, cumplir con medidas de seguridad de la información en un entorno físico. La siguiente es una medida tecnológica. ¿Qué pasa con la información que está aquí adentro, no? ¿Qué pasa cuando yo agarro y digo, la voy a conectar en mi laptop o en mi CPU para poder consultarla, para poder trabajarla, o la voy a enviar por correo electrónico, la voy a subir a la nube, la voy a guardar en una intranet para que la puedan ver más personas que forman parte del instituto? ¿Cómo la protejo? ¿Cómo protejo que esta información, perdón, no vaya a ser accedida por terceros no involucrados con ella? Y que entonces eso provoque, a veces con dolo y a veces, pues, por negligencia, un uso inadecuado de esta información. Tengo que tener entonces medidas tecnológicas de protección. Tendría yo que identificar quiénes son las personas autorizadas, qué perfiles deben de tener dentro del entorno tecnológico de la organización, para que si Edgar, que no tiene derecho por el tipo de perfil que él tiene, a ver lo que está en esta USB, por mucho que pueda decir, mira, ahí está la carpeta de Ivonne y ahí está toda la información de su investigación, al momento de darle doble clic, si es que hay un intranet, no tenga acceso a esa información. O simple y sencillamente que ni siquiera se entere que existe una información dentro del mismo servidor de la organización. Todo este tipo de medidas tecnológicas tienen que ver mucho con la interacción humana. Esto es, cada uno de ustedes tendrá que hacer ese trabajo, o la persona encargada dentro del instituto tendrá que hacer ese trabajo de compilar cuál es el perfil de cada uno de ustedes, cuáles son las competencias en el manejo de la información y con base en ello determinar qué medidas de seguridad va a tener para poner un perímetro a cada, por decirlo así, poner un perímetro a cada segmento de esa información con acceso único a las personas autorizadas, para evitar que sea divulgada, sea destruida, sea modificada. La principal y tal vez la parte más crítica es que alguien la extraiga y haga un uso inadecuado de ella, sea interno o sea externo, porque también hay que pensar en los externos, ¿no? Yo estoy hablando ahorita mucho de los internos, pero también esas medidas de protección tienen que ver con los externos. Imaginemos que alguien externo del instituto tiene acceso físico en un horario no habitual a las instalaciones y ve un archivero. Si el archivero tiene llave y no lo puede abrir, afortunadamente no va a poder tener acceso a los repositorios físicos. Pero si ese tercero logra ese acceso físico a las instalaciones
y encuentra mi cuaderno y la USB arriba de mi escritorio, se los va a poder llevar fácilmente. Justo pensando en estas posibles amenazas de los terceros en un entorno físico, también tienen que ver las medidas físicas. Ahora, en una parte digital o electrónica, estas medidas de seguridad electrónicas que vamos a implementar con base en perfiles, permisos, entornos, más todas estas capas de protección, tienen que ver con la protección de que nada más las personas autorizadas accedan a ella y terceros externos no logren tener acceso a ella. Nuevamente, ¿para qué? Para pensar en la protección, en la prevención de que no suceda ese riesgo hacia la organización. Recuerden, al inicio yo les dije, hagan el ejercicio de a qué tipo de información tengo acceso, cómo podría afectar a mi proceso y cómo podría afectar a la organización, en este caso al instituto, si esa información es divulgada. Y con base en ello, entonces, empezar a planear esas medidas de seguridad en compañía de los encargados de seguridad de la información, justo ya previendo esos riesgos. Cada uno puede hacer ese propio ejercicio muy fácilmente de cuáles son los riesgos a los que estoy expuesto, tanto yo como la información que manejo. Datos personales sensibles e información en lo general. Y vamos a una parte importantísima, el tercer tipo de medida, las medidas administrativas. Las primeras fueron físicas, las segundas son tecnológicas. Hablemos de las administrativas, que seguramente todos ustedes las han escuchado, que son las políticas de seguridad. Cuando hablamos de políticas de seguridad, no nada más hay que pensar en la política de asignación del correo electrónico, o la política de la contraseña segura. Tenemos que pensar en una política global de seguridad de la información que abarque el entorno físico, el entorno digital, electrónico, y que nos dé las reglas que tenemos que seguir como usuarios y como dueños de la información también para protegerla debidamente, acorde a la misión que tiene el instituto respecto a la protección de la información. Si bien todas las organizaciones tenemos una misión y una visión, también es importante establecer una misión y una visión respecto a qué esperamos, qué queremos de la seguridad de la información dentro de nuestras organizaciones. Y entonces, con base en eso, hacer una política corporativa que todos conozcamos y que digamos, a ver, si tú eres investigador, estos son los mínimos que tú tienes que cumplir para proteger la información. Si tú eres administrativo, estos son los mínimos y este es el alcance aparte, ¿no? De qué tipo de información puedes ver. Igual con los investigadores, igual con los proveedores, igual con los estudiantes, ¿no? Todos los institutos tienen estudiantes que están haciendo sus seminarios de tesis y demás como parte del instituto. También hay que hacer justo ese perfilamiento. ¿Qué van a poder ver los estudiantes? ¿Qué van a poder llevarse, analizar, modificar? ¿Y qué no van a poder mover, analizar y modificar? Justo para proteger este entorno de la seguridad de la información. ¿Hacia dónde vamos? Con esto voy a tratar de cerrar esta parte de medidas de seguridad. Las medidas de seguridad son tres grandes categorías: las físicas, las tecnológicas y las administrativas. En las administrativas, ustedes con base en sus procesos, con base en justo estos procesos tecnológicos y procesos físicos que tengan, determinarán cómo van a ser tan extensa su política de seguridad e importantísimo, ¿cuál va a ser su estrategia de difusión de esta política para que todos las conozcamos? Hay una mala práctica muy reiterada en el ámbito de seguridad de la información. Hacemos políticas que nos quedan excelentes, pero las guardamos en un cajón, no las difundimos y aún así queremos que el usuario las cumpla. Y eso es lo peor que puedes hacer. Cuando tú crees una política, tienes que difundirla dentro de la organización. Tienes que ayudar a que la política sea entendida desde la perspectiva de el impacto de no seguirla y del beneficio de sí cumplirla. Una vez que ya le explicas, que haces que se entienda, tiene que ser una política mejorable. Esto es, que tenga retroalimentación de todos los miembros de la organización para que entonces se adecue a la dinámica real de la organización y no le alce a ver entender de quién hizo la política. La política es resultado del esfuerzo de todos, de la perspectiva que todos tuvieron respecto a cómo debemos de asegurar la información. Tiene que ser constantemente capacitada, tiene que estar siempre dispuesta a la vista de todos, o en un medio a través del cual pueda ser consultada, para evitar el decir, yo no sabía que teníamos estas medidas de seguridad y por lo tanto me llevé la información o publiqué un blog y ahí subí todos los resultados, o me fui a otro instituto de investigación y me llevé todo lo que ya tenía hecho aquí y lo seguí trabajando allá o lo compartí allá. Justo todas esas
casuísticas que puedan llegar a suceder son las que se prevén dentro de una política de seguridad, para que ustedes tengan sus reglas del juego en materia de seguridad de la información. Y ahora sí, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque creo que hablar de seguridad de información se ha convertido en un tema muy repetido en los últimos 2, 3 meses, porque todos conocemos a nivel ciudadano las afectaciones que ha habido dentro del gobierno federal por la carencia de medidas de seguridad de la información. Es muy normal el voltear y decir, ¡zas!, le sucedió esto. Pero la verdad es que el ejercicio hacia casa no lo hacemos, ¿no? En el pensar, mañana yo podría ser víctima de un ataque de este tipo en el que un externo acceda a nuestros servidores, acceda a nuestros correos electrónicos y se lleve parte de la investigación que hacemos, parte de la información de las personas involucradas y realice un uso inadecuado de esto, sí. En los casos de gobierno, la información se ha utilizado justo para transparentar desde una perspectiva social lo que el gobierno hace, ¿no? Pero el enfoque y la afectación para un instituto de investigación puede ser muy distinta, ¿no? Sobre todo por la parte de las inversiones de tiempo, las inversiones intelectuales y las inversiones económicas que hay detrás de las investigaciones, las mejoras que pueda tener un proceso productivo o una cadena de valor en algún proceso, es muy distinto a la información de qué está haciendo el gobierno. Entonces, justo tal vez es donde más debemos enfocarnos, ¿no? En la parte de la academia, la parte de la sociedad que genera valor, que sin duda alguna son los institutos de investigación, que son los que hacen que pues la sociedad evolucione con base en los resultados que ustedes obtienen, nos da la traducción de la información que hay en un instituto de investigación es de alto valor. Por lo tanto, será de alto valor allá afuera en las personas que no están investigando, pero que quieren tener acceso a su información, por supuesto. Y hay dos perspectivas. Una, el tomar los resultados de sus investigaciones para aplicarlos en otros procesos, para decir, perfecto, me ahorré 4 años de trabajo, Juan ya lo hizo por mí, me lo llevo y entonces lo uso sin reconocer, sin dar un beneficio económico, sin dar una retribución a ese instituto. Esa es una de las aristas. Y la segunda arista es, ¿qué hay de los datos personales de todas esas personas involucradas con esa investigación? ¿Qué hay de los datos personales de todo el personal que trabaja en el instituto respecto a sus ingresos, a sus hábitos, si tienen incapacidades médicas, en este caso si les dio COVID, no les dio COVID, depende si el instituto guarda esa información? ¿Qué puede suceder allá afuera si esa información personal es revelada? Porque ahorita muchos no nos hemos preguntado, hablo a nivel ciudadano, decimos, wow, todo lo que se está haciendo público del gobierno como resultado de un ataque, de un acceso no autorizado. Pero no nos hemos puesto a pensar cuánta información personal de servidores públicos y de ciudadanos seguramente está también en esa información divulgada y que siendo mal utilizada nos puede llevar a temas de usurpación de identidad, y la usurpación de identidad principalmente se utiliza ¿para qué? Para generar un daño patrimonial. Yo no conozco caso de usurpación de identidad en el que digan únicamente lo hice para bromear en nombre de alguien. Generalmente lo haces para decir, tomo la figura de Ivonne Muñoz con base en la información personal que obtuve de ella, ya sea para tener cambios en sus cuentas bancarias, tener acceso a sus recursos, poder presentarme como ella en algún foro y obtener un beneficio económico, o decir, ¿qué creen? Estoy haciendo una investigación en tal cosa, necesito fondeo, depositen a tal cuenta. Pero ¿cómo logro que la gente confíe para depositar? Pues justo con toda esa información personal que se puede obtener no directamente de Ivonne, sino a través de un tercero, cuando esta información es accedida en una forma no autorizada. Y justo eso es uno de los puntos que también queremos hacer esa reflexión, que tenemos que hacer esa reflexión todos hoy como ciudadanos. No es solo la información que se hace pública desde una perspectiva de transparentar, es esa información sensible, esos datos sensibles que tienen que ver con una persona, que pueden caer en manos de personas maliciosas, vamos a dejarlas con ese calificativo, que van a tener como finalidad el decir, perfecto, tengo el nombre completo, tengo su domicilio, tengo el número de cuenta del que le pagan, tengo su número de seguridad social, tengo su CURP, tengo su RFC. Con todo esto podré simular la identidad de esa persona, claro, y no de una, sino de todas las personas que obtuve como resultado de la ausencia de una medida de seguridad. Entonces, piensen en esto como impactos personales, piensen en esto
como un impacto hacia sus compañeros de trabajo, tanto administrativos como académicos, investigadores. Piensen en esto como un impacto para todas aquellas personas que voluntaria o como resultado de una contraprestación económica colaboran en sus proyectos de investigación. Y entonces pensemos, en conclusión, en la alta responsabilidad que tenemos respecto a la seguridad de la información de todos esos datos que en dado caso de ser mal utilizados, les pueden generar una afectación allá afuera. Uno de los principales puntos, si no es que tal es el más importante, del por qué año con año en este mes se hacen eventos relacionados con la seguridad de la información, es justo pensar en su importancia. No desde la perspectiva únicamente del valor para la organización, sino del valor para las personas relacionadas intrínsecamente con ellas. Día con día creo que nos damos cuenta más y más de cómo es muy fácil hacer la usurpación de identidad de alguien más, generarle una afectación reputacional o patrimonial, y entonces esto nos lleva a la última reflexión, y con esto quiero cerrar para que podamos entrar a fase de preguntas, porque acabo de ver la hora. Es importante que yo entonces, como investigador, como administrativo, como personal académico, como estudiante que trabaja, que colabora dentro de un instituto, proteja la información a la que tiene acceso y proteja también los datos personales, no solo los propios, sino de los demás que están dentro de la organización, para evitarles un daño. Seguramente la respuesta después de esta conversación ya la tienen ustedes. Sí, sí somos responsables y sí es importante hacer ese stop dentro de todos nuestros procesos para pensar en la importancia y en la relevancia que la seguridad de la información ha tenido durante muchísimos años. Estas conversaciones en el IMAS, pues las hemos tenido, que yo tenga memoria, los últimos 15 años. Tal vez hemos perdido frecuencia de hacerla todos los años, pero en muchas ocasiones el IMAS ha sido sede justo de estos foros de seguridad de la información para que hagamos ese eco, ¿no? De es importante proteger la información. Hoy que tenemos una sociedad altamente informatizada, creo que retoma mayor importancia el seguir hablando del tema y no dejarlo solamente en la plática de un día, sino convertirlo en una plática de todos los días. Con esto, si les parece, cierro para que podamos plantear preguntas. Adelante, Julia, gracias. Sí, no, gracias a ti, maestra Ivonne, por la premura. Bueno, ya nos dimos una pequeña introducción de la semblanza. Como saben, la maestra Ivonne es una especialista en ciberseguridad de hace 22 años, investigadora, abogada y maestra en comercio electrónico, y ha sido reconocida por la UNAM como una de las mujeres que cambia el mundo de las tecnologías. Además, es fundadora y directora de IT Lawyers, es la primera firma especialista en ciberseguridad. Pues muchas gracias. Yo creo que es una información muy valiosa que nos llevamos a casa y que yo creo que es de ocuparnos y saber y reflexionar sobre este tema. Por ahí, por favor, si alguien está interesado o quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, levantan o habilitan la manita que viene en la plataforma para que puedan cederles el micrófono. Por aquí tengo una pregunta que me hicieron llegar vía correo electrónico de una compañera de trabajo que se tuvo que desconectar por cuestiones laborales, y su pregunta es la siguiente. En este marco legal nacional como derecho humano de protección de datos personales y todo lo que se ha mencionado sobre los datos y que cita la información general tal cual, en el caso del IMAS, que cubre datos, resultados o en proceso de investigación como algoritmos, bases de datos, repositorios, ¿aplica la misma protección pese a que son datos que no son del dominio institucional hasta que no se termine el proyecto y se publican los resultados vía un artículo? Sí, en este caso, fíjate, el marco jurídico utilizado no sería obviamente el de datos personales, pero sí entra la parte de la protección de la propiedad industrial. Aquí es muy interesante porque uno pensaría, oye, pero es que es parte de una investigación, eso ya tiene que ver con propiedad industrial. Sí, la propiedad industrial, yo sé que al momento de sonar, de decir esas dos palabras suenan como a un tema propietario y que tiene que ver con una empresa. No, la propiedad industrial protege el capital intelectual que surge como parte de los procesos de investigación y desarrollo también. Por lo tanto, todo ese proceso de investigación, los resultados que se van obteniendo, los algoritmos que se van generando y demás, sí tienen esa protección, sí y solo sí estamos aplicando medidas de seguridad en ellos. Eso es importantísimo, porque a veces, o sea, yo te puedo decir, todo lo que ustedes están generando en el instituto está protegido por la ley, sí,
pero vuelvo a decir, sí y solo sí, estamos implementando medidas de seguridad en toda esta información como esto es clasificado o esto es información no está disponible para divulgación pública. Esas leyendas que podemos poner en un documento que son muy sencillas, generan justo ese gancho entre la ley y ese documento para decir, sí, el documento estaba membretado, decía documento de investigación, prohibida su divulgación, prohibida su difusión, prohibido compartirlo con terceros no relacionados. Y en ese momento, entonces, el marco de la legislación aplica tanto desde la perspectiva de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial como del Código Penal Federal o el Código Penal Estatal que les sea aplicable. Todos los códigos penales estatales prevén protección de la información. Esto es importantísimo saberlo. No es nada más un código penal federal. Todos a nivel local prevén esas medidas de protección. Lo importante es que justo las conozcamos e identifiquemos que sin protección no podemos utilizar la legislación. Entonces, medidas como esta de hagamos un documento en el que clasifiquemos nuestros documentos de la investigación para darles esa esfera de confidencialidad y entonces se puedan amarrar con la ley, creo que es vital y es muy sencillo, ¿no? Hacerlo. Lo importante es conocer justo que sí existe esta figura. Ok, gracias, Ivonne. Levantó la mano Adriana Hernández, por favor, Adelante, para Adriana. que habilite. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias, Buenos días. Julia. Hoy tengo una duda. Este concepto de la protección de la ciberseguridad también aplica en la parte de seguros. Mira, yo me dedico a esa actividad. Yo soy agente de seguros actualmente. Pero, bueno, en cuestiones de datos, de alguna manera sí entiende uno eso. Ahora sí que es información que únicamente me la proporcionan a mí. Pero, ¿qué sucede con esta cuestión que tú mencionas? ¿Cómo lo puedes plasmar, por decir en mi caso muy concreto, con esta actividad? Porque yo he visto en muchos cuando mandan correitos y te dicen esa parte o ese mensaje o esa frase que tus datos tienen la confidencialidad, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa en mi caso? Yo tendré que manejar algo similar. Sí, una de las prácticas que se ha recomendado por parte de la autoridad responsable, en el caso de México, el INAI, de hecho hay alianzas ya con temas de aseguradoras, porque todos ustedes funcionan como un particular. Entonces, desde hace 12 años tienen la obligación de ley de contar con un aviso de privacidad. De hecho, en los formatos que tú utilizas dentro de tu proceso de agente de seguros, seguramente verás que hay un aviso de privacidad. El aviso de privacidad es importante que lo hagas de conocimiento de tus prospectos de asegurados antes de recabar los datos. Y es una práctica importantísima que debemos de tener clara. La ley es muy específica. El aviso de privacidad se exhibe antes de recabar los datos. La realidad es que el proceso siempre es al revés, ¿no? Recabas los datos y al final le dices, y fírmale aquí de que te di a conocer el aviso de privacidad, ¿no? Entonces, un consejo que yo te puedo dar como buena práctica es, lee el aviso de privacidad. Si no lo entiendes, la página de INAI es muy amigable para poder entender estas porciones, estas partes que componen un aviso de privacidad, para que entonces tú estés lista, ¿no? Y cuando tengas un prospecto de asegurado y le digas, a ver, vamos a llenar tu solicitud de seguro, pero aquí está el aviso de privacidad antes, y te pregunten, tú sepas. La privacidad es importantísimo y es muy interesante esto. No tiene una definición de ley. Tiene una definición como filosófica, conceptual, que se resuelve en esto. Es esa relación de confianza que tú construyes cuando recabas datos personales y le dices al otro qué vas a hacer con ellos. Esa relación de confianza tú la construyes entonces cuando le dices, aquí está el aviso de privacidad antes de que te pida tus datos. ¿Tienes alguna duda antes de que le sigamos? Sí, claro. Y que tú sepas cómo contestarla, ¿no? Hay cursos de capacitación en el INAI, hay una plataforma, se llama Sebinai, en la cual tú puedes tomar cursos que están orientados justo al público en general, para que tengas esa herramienta tú a la mano, tú que estás recabando constantemente datos personales, y muchos son sensibles dependiendo del tipo de seguro que estés vendiendo, ¿no? Que creo que te servirían como una gran herramienta, para entender cuáles son tus obligaciones de protección, cuáles son tus obligaciones de información hacia las personas que les estás recabando de datos y cuáles son los manejos que tendrás que dar dentro del ámbito que tú tienes de relación con las aseguradoras. Sí tienes obligaciones, desde el momento en que recabas, tú también te conviertes en responsable de protección de datos personales. Ok, muchas gracias, Ivonne. De nada, Adriana. Gracias, Adriana. Por aquí tengo otra pregunta que nos llega por la plataforma de YouTube.
¿Cómo siendo investigadores o investigadoras saber redactar el aviso de privacidad y cómo garantizar que todo el flujo de tratamiento de datos no tiene fugas? ¿Esta documentación debe hacerla siempre una o un abogado? No, de hecho, el ideal, digo, en mi práctica les puedo dar muchísimos ejemplos de distintas empresas y perfiles de empresas. El ideal es que cada una de las áreas haga justo su propio proceso, que diga, a ver, yo para el proceso de inicio de una investigación hago A, B, C, D, E y F, ¿no? Y que en cada una de estas fases del proceso hagas la identificación de qué datos personales están involucrados en estas fases. Una vez que identificaste qué datos personales es y con qué perfiles están relacionados estos datos, de un proveedor, de un administrativo, de otro investigador, de un estudiante, y después tienes que hacer la identificación de y cómo los tengo guardados, en físico o en digital. Esa es tu primer gran fase, para que entonces tu segundo paso sea, ¿y para qué los uso en cada fase? Ah, pues en la primera fase es para darle inicio al proyecto, inscribirlos, darlos de alta. En la segunda, para empezar a hacer procesamiento de información, hacer preguntas, enviar cuestionarios, y así, ¿no? Así vas avanzando fase por fase. Eso contesta los usos. Un aviso de privacidad, por ejemplo, debe señalar quién es el responsable. El responsable sería el Instituto de Investigación tal, ¿no? ¿Qué datos personales recabo? ¿De dónde los sacaste? De esta identificación por fases. ¿Para qué los uso? Ah, de los usos que realizas en cada fase. Justo, esa es la carnita más importante del aviso de privacidad, porque los demás ya son cláusulas en general, como el cómo ejerces tus derechos ARCO, en dónde está el responsable, qué horarios de atención tienes, y si no estás de acuerdo, ir con el INAI, ¿no? Pero la carnita, el tomo estos datos, los uso para esto, y puede ser que los use para esto otro, que son las finalidades secundarias, solo lo sabe el dueño del proceso. Entonces, cada área, así como dueña del proceso, es la encargada de hacer esta documentación y ahora sí, voltear tal vez por un área jurídica o un área de privacidad que exista dentro del instituto y decirle, este es mi proceso, necesito elaborar un aviso de privacidad, y puede ser que te digan, no necesitas elaborar uno, necesitas elaborar 4, uno para estudiantes, uno para tus proveedores, uno para el personal administrativo. Porque, ojo, la respuesta nunca va a ser solo debo tener un aviso de privacidad. En el ideal, una empresa debe tener mínimo 3 avisos de privacidad. El de empleados, el de clientes y el de proveedores. No todos en uno. ¿Por qué? Porque no recabo los mismos datos personales de los 3. Porque no los uso para lo mismo los 3. Entonces, para evitar confusión, y ese es un principio de la ley, no puede haber confusión en el lector del aviso de privacidad. Entonces, imagínate que yo de repente leo y yo voy como visitante, y el otro aviso de privacidad y dice, obtenemos datos de salud, como por ejemplo, si te dio COVID. Pues yo voy a decir, ¿y en qué momento, no? Si yo nada más voy de visitante, ¿no? Me voy a confundir. Entonces, no, si tú me das el aviso de privacidad de visitante, seguramente no va a decir que sabe si tengo COVID, porque probablemente antes yo leí el de empleados. Entonces, ojo, los avisos de privacidad se perfilan con base, en sus usos, en sus finalidades, en qué datos son, en qué procesos son, y ahora sí redactas tu aviso de privacidad. El INAI ha hecho la tarea de generar guías de cómo debe ser el aviso de privacidad tanto para el sector público como para el sector privado. Entonces, la receta de estos son los mínimos que debe de tener, sí existen en la página del INAI, pero la parte de la carnita que les digo es qué datos, para qué los uso, únicamente lo sabe cada dueño del proceso. Entonces, sí hay que trabajarlo con un área jurídica que principalmente diga, cumples con los elementos de ley, pero pues yo abogado, yo no conozco tu proceso, tú me tienes que dar esa parte, ese input de la información para yo llenar esos segmentos que por ley se tienen que requisitar. Entonces, el aviso de privacidad es un trabajo conjunto, no es únicamente de un abogado o de una organización. Ok, gracias, Ivonne. Bueno, mientras alguien más quiere hacer una pregunta, yo tengo uno. ¿En qué ley, Ivonne, o artículo se establece que una empresa o institución está obligada a dar a conocer cuando son víctimas de una brecha de datos? Es decir, ya sucedió el incidente, ¿qué es lo que está obligada el instituto a informar? Es una gran pregunta porque hay dos enfoques. Una, si tú eres una empresa del ámbito privado,
en este caso te toca la Ley Federal de Protección de Datos Personales, no se establece un plazo máximo para dar a conocer o un plazo de ley para dar a conocer cuando hay una brecha. Lo único que se establece es, una vez que tú tengas terminada tu investigación de qué es lo que sucedió, cómo es que se dio la brecha y el ámbito de afectación que puede haber para los titulares, es cuando tú ya le informas a la autoridad. Entonces tú puedes decir, yo tuve una brecha en diciembre del 2020 y la sigo investigando y por eso no le he informado al INAI, ¿no? Entonces es una puerta súper abierta que tiene la ley, ¿no? Sin embargo, una vez que ya tienes toda la información, esto es importantísimo porque a veces muchas empresas juegan al, pues yo sigo investigando, ¿no? Y resulta que allá afuera ya hay investigadores que sí saben qué te pasó, ¿no? Y entonces el INAI te dice, espérame, ya está público qué te pasó, tú tendrás que haber cumplido con la ley, específicamente hay un artículo que te obliga a informarle al INAI e informarle a los titulares relacionados con esa brecha de seguridad que sus datos personales fueron vulnerados, qué datos personales fueron vulnerados, qué riesgos probables hay para esa persona con base en esos datos vulnerados y recomendaciones de cómo evitar que pueda ser vulnerado. Por ejemplo, pensemos que se te pierde la base de datos, le pasó a un hotel muy famoso a nivel mundial, al Hotel Marriott. Tuvieron una brecha de seguridad en la que fue el nombre de las personas hospedadas, de la persona que reservó la habitación, ¿no? La forma de pago, el número de la tarjeta de crédito y los pasaportes, la imagen de los pasaportes. En ese caso yo recuerdo haber estado en esa brecha, me llegó a mí un correo del Hotel Marriott y el principal consejo que me dieron fue, como la imagen de tu pasaporte también fue vulnerada, te recomendamos cancelar el pasaporte actual y generar uno nuevo, para evitar que tomen tu pasaporte como una identificación válida. Entonces, tienes que orientarlo justo a eso, ¿no? En el qué se vulneró y qué puedes resarcir para evitar un daño mayor. Eso es en el ámbito privado. Ahora, si tú eres sujeto obligado de la ley general, esto es del ámbito público, ahí sí estás obligado. Tienes máximo 72 horas para darle aviso al INAI de la brecha que tuviste, de la vulneración. Ahí sí, aunque no tengas terminada la investigación, tienes que decirle al INAI, INAI, tuvimos esta brecha de seguridad, se dieron a conocer estos datos personales de este perfil de ciudadano, estimamos que las afectaciones pueden ser tales y ya estamos haciendo estas investigaciones. Cuando terminemos, regresamos y damos la segunda parte del resultado, ¿no? Tenemos caso, por ejemplo, como el de Secretaría de Función Pública, que estuvo abierta la base de datos de Compranet y todo el mundo, bueno, mucha gente tuvo acceso a todos los datos personales que tú das de alta cuando haces tu declaración patrimonial. En este caso, Secretaría de Función Pública no lo denunció un ciudadano. Secretaría de Función Pública dijo, no pasa nada, es una forma de cumplir con la transparencia y literal lo dijeron en tono de broma. Lo que no pensaron es que el INAI iba a hacer una investigación de oficio e identificaron que fueron filtrados datos de más de 40 millones de mexicanos, porque no nada más se hicieron públicos los datos de los servidores públicos, sino de los familiares de los servidores públicos. Si tú eres casado, por ejemplo, tienes que subir información patrimonial de tu pareja. Y si tienes hijos, tienes que subir en qué escuela están, cuánto pagas por su escuela, si tienen seguro de gastos médicos y demás. Eso extrapoló entonces la afectación de datos personales y en este caso el INAI sí interpuso sanciones, tanto para el encargado de temas de protección de datos personales como para el encargado de seguridad de Secretaría de Función Pública. Desafortunadamente, en ambos casos, los dos se fugaron, por lo tanto no han recibido una sanción. Sin embargo, vean lo importante, lo interesante, porque muchos pensaban, obviamente el INAI sobre los particulares sí va a actuar, pero sobre el gobierno no va a actuar y sorpresa, sí actuó, sí investigó, sí determinó violación a la ley e impuso incluso las sanciones para que el órgano interno de control las aplicara. Lo malo es que las personas se fugaron antes de que pudieran ser sancionadas. Entonces sí, el INAI sí está al tanto de este tipo de acciones, tanto de que sean reportadas como de que sean sancionadas, investigar qué hacer e investigar el cumplimiento en temas de medidas de seguridad. Importante, hablar de privacidad no es solo tener un aviso de privacidad. Probablemente lo más importante, no, seguramente lo más importante es cumplir con las medidas de seguridad en torno de todos los datos personales que manejamos, porque sí hay un marco de sanciones y de investigación. Ok, gracias. Por último, a los que se animan otros, hasta alguna pregunta. Si la empresa es extranjera aquí, bueno, que utilizan muchos sitios web de otros países, ¿están obligadas a responder sobre la información que fue vulnerada?
Sí, debemos de tener dos perspectivas. Una, revisar el marco jurídico que es aplicable en ese país. Si es por ejemplo, una empresa europea, pues están obligados al Reglamento General de Protección de Datos de la Comunidad Económica Europea, que es 20 veces más robusta que la legislación que hay en México. Ahora, si es una empresa que está en Estados Unidos, cada uno de los estados de Estados Unidos, y no todos, tienen su regulación en materia de privacidad y sus alcances son muy distintos a los que se prevén en todo Iberoamérica. De hecho, están muy divorciados los conceptos de protección de datos en Estados Unidos que los que tenemos en Iberoamérica. Entonces, ¿qué pasa ahí? Sí están obligados, pero siempre y cuando haya algún tratado de cooperación, algún acuerdo de cooperación entre el INAI y las autoridades responsables de esos estados o de esos países. La respuesta depende mucho del país en el que se relaciona. Ahora, hay un principio en el reglamento de la ley. Si tú tratas datos personales de mexicanos, aun cuando no estés constituido en México, estás obligado a cumplir con la ley de protección de datos. Entonces, sí podría iniciar un proceso la autoridad en México y después, a través de un convenio, trasladarlo a una autoridad responsable en el país donde esté la empresa y darle continuidad para determinar una sanción. Pero va a depender justo de qué país estemos hablando. Claro, gracias. Por aquí hay otra pregunta. Nos piden si nos puedes compartir un ejemplo de caso en el área de investigación en caso de datos personales y qué sanciones podría tener el investigador, el instituto. Les puedo compartir uno de una universidad privada. Fue un desarrollo en temas psiquiátricos. Estaban haciendo una investigación del impacto de acuerdo a la comunidad que había y decidieron tomar como objeto de estudio a la población que vivía cerca de esta universidad. Ofrecieron un servicio servicio psiquiátrico gratuito. Obviamente hubo una carta de consentimiento informado, pero no hubo más, no hubo un aviso de privacidad. Lo que hicieron los profesores fue durante un año o dos estar dando consultas psiquiátricas para ver los avances que había en las consultas, dependiendo de los tipos de tratamiento. Muchos alumnos se involucraron y hubo muchos casos positivos, hubo muchos casos de éxito en los que los pacientes mejoraron su estado de salud psiquiátrica. Lo único malo es que los investigadores consideraron que justo para compartir el conocimiento obtenido de este proyecto de investigación era válido subirlo a internet. Entonces todos subieron sus notas de todos los expedientes a Scribd. Seguramente todos conocen Scribd. Un día X, una señora escribe el nombre de su esposo en Google y el resultado que obtiene es el expediente psiquiátrico de su esposo, completo, desde la primera cita hasta cuando lo dieron de alta. Se presenta a la universidad para preguntar por el aviso de privacidad y la universidad le contesta, como en un proyecto de investigación, no hicimos aviso de privacidad porque no nos toca, no tuvimos fines económicos, eran proyectos científicos, sí, pero lo malo es que al divulgarlo sales de la excepción de ley. Y entonces sí se requiere el aviso de privacidad. Además, estás tratando datos personales sensibles, que son datos de salud mental. La sanción que le impusieron a los psiquiatras fue de 40,000 pesos, a la universidad fue de 1,600,000 pesos. Entonces, sí hay casos, ya tiene rato este caso de esta universidad, pero nos deja justo el precedente de una buena acción puede generar una sanción, ¿no? Porque yo no pienso que lo hayan hecho con algún fin de dañar a alguien, ¿no? Lo estaban compartiendo justo para conocer qué técnicas se aplicaron y demás y cómo ayudaron a la comunidad, pero desafortunadamente hubo un incumplimiento de ley ahí. Qué interesante, Ivonne. Por aquí nos hacen llegar, hablando de identidad digital, cuando una persona fallece, ¿hay alguna ley que obligue a que esta información se destruya? Sí, justo la ley de protección de datos tiene un principio que se llama principio de finalidad. El principio de finalidad tiene que ver con ¿ya terminó la razón por la cual tú recabaste el dato personal? Si la respuesta es sí, entonces, por ejemplo, si la persona está muerta, ya no hay una razón por la cual utilizar sus datos personales, salvo las excepciones de ley. Por ejemplo, un servicio funerario. Si yo fallezco, ¿tiene algún sentido que yo le pida a la funeraria de elimine el dato personal de Ivonne? No, porque sigo siendo, curiosamente, ¿no? Sigo siendo su cliente a pesar de que yo ya no estoy en vida. O un servicio médico, ahí tenemos que pensar de nuevo en las excepciones de ley, que es
¿cuánto me obliga la legislación a conservar datos personales aun cuando la persona no esté con vida? Esto es, con fines fiscales, fines laborales, fines comerciales, fines de cumplimientos de contrato, como el caso de la funeraria. No existe una norma general que establezca una vez fallecido el titular de datos personales, sus datos personales se destruyen. Va a tener que ver también con las necesidades de cada uno de los responsables que recabaron esos datos para poder seguir conservándolos. Igual esto es contextual, es casuístico. Sí, muchísimas gracias por la información. ¿Alguien más? No sé si tiene algún comentario, alguna duda o algo más que quieran decir. Si no, bueno, pues agradecemos a todos, nos llevamos de tarea toda esta información. Hay demasiada en internet, yo creo que es importante conocerla y si en algún momento necesitamos ocuparla, pues hacerlo de la mejor manera, sobre todo si tenemos algún incidente de seguridad, saber qué es lo que hay que hacer, y los que nos relacionamos en esto de las tecnologías también cómo podemos apoyar si hay algún incidente de seguridad. Pues agradecemos mucho tu presentación, tu plática, Ivonne, es información muy valiosa y pues muchas gracias a los asistentes también por por sus comentarios, sus dudas. Muchas compañeras no pudieron estar en línea por cuestiones laborales. Está grabado y bueno, se estará almacenado en el canal de YouTube del Instituto. Muchísimas gracias y buen día para todos. Buen día, hasta luego. Muchas gracias a todos.